Hola, yo soy la doctora Sandra Carmona y para mí es un gusto tenerte hoy a bordo de la Semana de la Tanatología. Esta semana vamos a navegar de la mano de muchos especialistas y tocaremos temas fundamentales en relación a la vida, a la muerte y al duelo para aprender más sobre cómo transitar en ellos. Espero que esta semana podamos crear un espacio seguro de gran reflexión y aprendizaje para todos y que podamos hacer crecer esta comunidad y hacer llegar la educación tanatológica a muchas más personas. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a bordo. Gracias. Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que están conectadas en esta conferencia titulada Culpa y Perdón en el Duelo. Les saluda Omar Garza, tanatólogo, y el día de hoy voy a llevar a ustedes información importante, sobre todo para aquellos dolientes que están atravesando un proceso de duelo y que en ocasiones han sentido que este proceso o está un poco detenido o incluso cuando empezamos a sentir que este sentimiento de tristeza se está convirtiendo en una tristeza ya crónica, en una tristeza profunda, estacionaria, o incluso podemos detectar algunas afecciones como la ansiedad, como la depresión, como el estrés postraumático, o incluso que en ocasiones nos hemos visto un poco aislados, un poco inadecuados a través de este proceso de duelo. En muchas de las ocasiones, la culpa y la falta de un perdón,
la falta de saber el cómo identificarlo, el cómo se siente, el cómo poderlo elaborar, es lo que hacen que se construya una barrera que esté haciendo que el proceso de duelo no pueda avanzar. Así que este programa está hecho y está dirigido para ti que eres un doliente, para ti que estás pasando a lo mejor por uno de los momentos más difíciles de tu vida. Hay que recordar que el proceso de duelo no debe de convertirse en una situación que te lleve al aislamiento o a un sentimiento de incomprensión. Más bien el proceso de duelo debe de mirarse más como un momento de transformación. Sí es cierto, como ya lo hemos comentado antes, que no es que el duelo se supere, porque superar suena a lo mejor a poder olvidar y es una palabra, una frase que como dolientes no nos gusta tanto. Y también no quiere decir que el dolor se vaya a hacer más pequeño. El proceso de duelo debe de verse más como una expansión, algo que a lo mejor ha llegado a nuestra vida y que ante eso lo único que nos queda es crecer, es transformarnos, es expandirnos para que ese dolor pueda caber mejor en nuestro cuerpo, para que ese dolor pueda ser sostenible ahora de aquí en adelante. Imposible estar en un proceso de duelo y ser la misma persona que entró en duelo cuando tengas que salir de él. El proceso del duelo siempre tiene premisas que se van a encontrar en cada uno de los pacientes. Siempre tiene premisas que a lo mejor cuando se inicia con la práctica tanatológica o con la práctica de la terapia de duelo no nos damos cuenta, pero que con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia, con el paso de aquellos pacientes atendidos, vemos que tienen características similares. Una de ellas, por ejemplo, es que el duelo es un proceso voluntario. Me he topado a muchas personas que a lo mejor no quieren todavía vivir el proceso de duelo y el duelo no es aquel que llega a tu puerta y te dice, hola Omar, soy el duelo y permíteme entrar porque quiero que me vivas. El duelo simplemente un día te levantas, un día estás en tu casa y de un minuto a otro estás en un proceso de duelo. Sin embargo, este proceso de duelo puede ser tan evitado tanto como tú lo quieras. En primera persona me gustaría que comprendieras esta frase y que pudieras ponerla en práctica en cuanto sea necesario para tu proceso. Nadie puede obligarte a vivir un proceso de duelo y todos tienen que respetar la decisión que tú tengas sobre tu mismo proceso de duelo. Obviamente, siempre atendiendo estas características importantes como que no puedes afectar a los demás y no puedes causarte daño a ti mismo. Algo que también se debe de entender sobre este sentimiento de culpa, lo primero es que la culpa no es una emoción primaria, no es una emoción que venga a través del temperamento, no es una emoción que tenga un tipo de ayuda, a lo mejor para mantenerte con vida, como lo puede ser la ira, la tristeza, el disgusto, la sorpresa, que tienen algunas características importantes para que nosotros podamos estar sobreviviendo y conviviendo también dentro de la sociedad. Sin embargo, la culpa se ve un poquito más como esa emoción que en un momento estuvo contigo, pero que a través del pensamiento fue convirtiéndose en ese sentimiento de culpa. Esto es lo que lo hace una emoción tan importante y tan difícil de poder resolver dentro de los procesos de duelo. La mayoría de las personas que llegan al consultorio, incluso podría decir que el 100% de las personas que llegan al consultorio, al menos de las personas que he atendido yo, nunca me ha tocado tener en el consultorio a un paciente, a un doliente, que no refiera en algún momento a algún tipo de culpa, alguna característica de tener ese sentimiento de culpa y que eso es lo que está haciendo que su proceso no pueda avanzar. Hay que saber que estos pensamientos de culpa se hacen en la mayoría de las veces en un ambiente de soledad, algo que se da mucho cuando recién llega el duelo. Tenemos mucho tiempo de introspección, mucho tiempo solos en el cuarto, en la habitación, porque no queremos convivir con los demás, no queremos salir. Y estas ideas rumiantes que regularmente llegan y nos provocan incluso un tipo de insomnio, que pareciera que nuestro cerebro no puede detenerse de estar pensando características sobre la pérdida que tuvimos, el hecho de
por qué tuvo que morir él o ella y no otra persona, el por qué me está tocando esto a mí, el por qué no lo cambié de hospital, el por qué no busqué a lo mejor alguna otra forma de mantenerlo con vida, por qué le compré esa moto donde posteriormente tuvo el accidente y murió. Y estos pensamientos están hechos regularmente en la soledad. Hay que saber que para que las personas lleguen a ese sentimiento de culpa, ya por hecho hay un fallo de la sociedad, hay como un trauma acumulativo. Aparte de la pérdida, nos enfrentamos a una falta de empatía de las personas que están cercanas porque regularmente prefieren omitir el tema que platicar o conversar sobre él, de personas que nos hacen a lo mejor algún tipo de comentarios como ya está mejor así, en este momento está con Dios, ya no está sufriendo, y que por algún lado estas respuestas pueden ser, según tus creencias, parcialmente reales, pero la realidad, el 100% de la realidad a través de tu dolor, es que tú no perdiste a ese ser querido que a lo mejor tenía una enfermedad de cáncer, o tú no perdiste a ese ser querido que a lo mejor estaba en una actividad de riesgo y por eso sufrió la muerte. Tú perdiste a ese ser querido que amas y que lo amaba sano. Entonces, todo este tipo de comentarios que la gente regularmente hace a través del desconocimiento sobre lo que es estar en una pérdida, que no lo hacen con una mala intención, sino que lo hacen para ayudarte. Todos esos sentimientos que ellos te ocasionan es como de un trauma acumulativo, como decir, estoy viviendo en incomprensión, nadie está validando lo que yo estoy sintiendo y esto hace que te aísles y a través del tiempo, a través de tanto pensamiento, la culpa empieza a ser cada vez un poco más grande. Una pregunta muy cuestionada y que regularmente la podemos ver en muchas de las conferencias, de las ponencias de tanatología, es que le preguntan a los tanatólogos si el duelo por sí solo puede matar. Y regularmente tenemos este contexto de decir que el duelo no es una enfermedad, que el duelo puede tardarse todo el tiempo que la persona doliente lo necesite, que todas las personas viven el duelo de manera diferente. Y esto parcialmente también es verdadero, parcialmente también tiene algo de realidad. Pero cuando a mí me hacen esta pregunta y hoy quiero compartírselas a ustedes que están escuchando esta transmisión, es que el duelo sí puede matar y el duelo sí puede matar por sí solo también. ¿Y por qué digo esto? Porque el sentimiento de la culpa, que ya les decía que está creado a través del pensamiento, a través de las creencias que tú traes incluso de antes, de tu código de creencias, puede llevar un ciclo bastante complicado. Por poner un poco este ciclo del cual les estoy platicando, bueno, llega a la mejor el fallecimiento, la muerte de tu ser querido y empieza a aparecer en algún momento del duelo ese sentimiento de culpa. Y si tú no lo elaboras en ese momento para que esa culpa vaya menguando, para que vaya bajando, lo que sucede es que empieza a evolucionar porque ya de por sí era un sentimiento que no es un sentimiento puro, es un sentimiento que está compuesto. Entonces, los sentimientos compuestos o estos sentimientos secundarios intentan evolucionar, evolucionan a que te llevan a sentirte atormentado por la pérdida, atormentado por lo que a lo mejor hiciste o atormentado por lo que a lo mejor omitiste, y después se empiezan a convertir en vergüenza. Y empezamos a notar esta vergüenza en los pacientes en duelo porque cada vez se aíslan más, porque no quieren convivir, incluso ya ni siquiera con su familia, por lo que les decía que están en el supermercado y lo que quieren es no toparse a nadie conocido, porque no se sienten con esa capacidad de poder llevar una charla sin sentir esa vergüenza que muchas veces puede ser una vergüenza inconsciente. Y podemos ver a personas que antes no tenían problemas por socializar o problemas por compartir una ponencia y a lo mejor en el momento que les toca después del duelo se sienten incapaces, se sienten avergonzados de poderlo hacer, incluso en la fila del banco, mientras estás esperando el turno, como que empiezan a sentirse como vigilados,
hipervigilantes ante la situación, y esto es a raíz de esa vergüenza que están sintiendo, que no comenzó como una vergüenza, sino que venía de ese sentimiento de culpa. Si esto no se trabaja, no se elabora también en ese momento de sentirte atormentado, de sentirte avergonzado, va a ir evolucionando y empieza con esa incomprensión a convertirse en un enojo hacia el exterior. Empiezan a ser personas irritables, empiezan a enojarse con sus compañeros de trabajo, con el jefe, incluso en el trabajo. Algunos hasta pueden perder su trabajo. En muchos de los duelos, una estadística muy alta, en la pérdida de los hijos, los papás llegan a divorciarse o llegan a separarse porque no se comprendieron a través de su enojo. Los dos estaban sintiendo lo mismo, pero regularmente el hombre demuestra su emoción diferente y la mujer, o sea, la mamá demuestra su emoción diferente. Las mamás pueden decir, es que yo siento que a mi esposo no le dolió la pérdida de nuestro hijo porque él me dice que salga adelante, que ya me levante de la cama, que ya tengo que avanzar y lo ven como algo de frialdad. Entonces, ante ese enojo que ya empieza a haber de los dos, del esposo por sentir que la esposa no puede salir del duelo, y quiere apoyarla, pero no sabe cómo, y de la esposa al sentir que su esposo no está comprendiendo o no sintió la pérdida de la misma manera y terminan en esa separación o en ese divorcio. Y aquí estamos hablando de todo ese enojo que va al exterior, o podemos encontrar a personas que buscan simplemente la víctima para enojarse y para sacar su enojo, ¿no? Con el cajero a lo mejor del supermercado, o que están muy irritables ante cualquier situación. Cuando estas personas se dan cuenta que eso ya no funciona, que eso no termina con esa tristeza con lo que todo comenzó, empiezan como si fuera una flechita de doble punta. Primero sacaron esas flechitas al exterior, pero ahora empiezan a atacarse a sí mismos. Y en ese atacarse a sí mismos, que puede ser consciente o puede ser inconsciente, es donde empezamos a ver situaciones de ansiedad, situaciones de estrés postraumático, o incluso va evolucionando tanto a que llegan a una depresión, que llegan a una depresión mayor. Hay que tomar en cuenta que al día de hoy, a diferencia de algunos manuales de diagnósticos psiquiátricos y psicológicos anteriores, habían quitado el duelo como un trastorno mental. El día de hoy, en la última actualización que tiene el DSM-5-TR, aparece nuevamente el trastorno de duelo prolongado para aquellas personas que ya tienen más de 12 meses en duelo y que no han sentido ni siquiera un pequeño avance, que por el contrario se sienten cada vez más atormentados, con mayor desesperanza. Entonces, por supuesto que la depresión puede llegar ahí, en ese ataque a sí mismos, que hay que recordar el ciclo que les estoy comentando, empezó todo por un sentimiento de culpa, y que el sentimiento de culpa vino a través del sentimiento de tristeza. Después, este ciclo va avanzando y caen en una desesperanza, en un ya aislamiento, no, la vida no tiene sentido para mí, no quiero continuar, preferiría estar muerto, e incluso en algunos momentos se llegan a atacar o atentar, más bien dicho, en contra de su vida. Entonces, por supuesto que a esta pregunta, que como les decía es muy cuestionada en las conferencias, en las ponencias, y a veces muy difíciles de responder, pero a través del tiempo podríamos dar respuesta con este por supuesto, que si no se toma acción sobre la elaboración del duelo y si esos sentimientos empiezan cada vez a hacerse más grandes, la persona puede caer en esa desesperanza, y por supuesto que el duelo podría matar en caso de que esa desesperanza no pueda ser trabajada. Esto es la importancia de llevar este tema en este momento, esa es la importancia de por qué la culpa toma una función tan importante en el proceso de duelo. Para trabajar la culpa en el duelo requerimos tener un conocimiento básico sobre cuáles son aquellas fases, por así llamarlo, del duelo que las personas viven después de su pérdida, después de que se enteran de esa noticia, que por supuesto en todo momento la noticia es sorpresiva, no importa que se haya pasado por una enfermedad, a final de cuentas esa esperanza siempre estaba viva y en el momento siempre va a ser sorpresivo.
Y no nos vamos a adentrar tanto a cuáles son los diferentes modelos de duelo, pero vamos a utilizar uno de los a lo mejor más eficaces en la práctica tanatológica. Y vemos este modelo de Alba Payás que nos menciona que hay 4 fases de duelo, ya no quedándonos únicamente con los más conocidos de Elizabeth Kubler-Ross, que ha tenido muchas modificaciones sobre si se viven en línea recta o si puedes vivir primero una fase y luego regresar a otra, que dejan un poco inactivo al doliente, que lo dejan en un estado de, bueno, tú te puedes quedar ahí y poco a poco irán llegando esas etapas, como si tú no tuvieras que hacer algo para poderlas resolver. Este modelo es un poco más activo. Por eso les decía que el proceso de duelo es en todos los casos voluntario. Tú tienes que tener esa voluntad para salir adelante, esa voluntad para quererte trabajar, esa voluntad para poderte sanar. Y vemos 4 fases en este modelo que me gusta mucho porque aquí no se viven a destiempo o no se viven primero la tercera y luego regresamos a la primera, sino que tienen que irse resolviendo tareas para que puedas avanzar de una fase a otra. Y voy a mencionarles estas 4 etapas. La primera etapa sería el momento de la noticia, un shock y un aturdimiento que llega y que no sabemos cómo responder, no sabemos cómo reaccionar. Incluso cuando nos dieron la noticia, como que se nos puso todo a blanco y negro y dejamos de escuchar, nada más veíamos cómo la persona, el médico, la persona que se encargó de la noticia, estaba hablando, pero no sabíamos ya incluso lo que estaba diciendo. Y que a través de los días, a través de las semanas, incluso hasta meses que puede durar esta etapa de mucho shock, de mucho aturdimiento, es como no saber si estás viviendo en la realidad, como no saber si el mundo incluso está siendo real o si tú estás siendo real o si te está pareciendo muy irreal la situación. Y esto será muy aceptado y es normal que suceda. Hay que aceptarlo como tal, incluso hay mucha falta como de concentración en ese tiempo porque pues por supuesto estás viviendo uno de los momentos más complicados que a lo mejor te vas a enfrentar en tu vida. Entonces llega ese shock y llega ese aturdimiento que con el tiempo empieza a ir bajando, como que tu cerebro te va dando la oportunidad de que se empiece a dosificar esa noticia que si te llegaba de golpe podía ser incluso pues súper complejo poderlo vivir, ¿no? Entonces estamos dotados de esa como negación, que es un mecanismo de defensa que llega en el momento que nos dan la noticia, ¿no? Como el pensar que todavía eso que nos dijeron, pues pudiera ser una mentira o que estuviéramos en una pesadilla. Y pasamos a la fase 2, que esta fase 2 es la evitación y la negación. Es como esta etapa que se da cuando ya no estás en una negación que se está haciendo de manera inconsciente, sino que ya sabes, los pacientes me lo dicen en el consultorio, Omar, yo ya sé porque veo la noticia a cada rato, porque veo ese mensaje que me llegó donde me avisaron, porque veo a lo mejor la lápida de mi ser querido o las cenizas, y yo ya sé que murió, yo ya sé que ya no está, yo ya sé que no va a regresar, pero aún todas las noches lo sigo esperando a lo mejor con la comida puesta en la mesa, o todavía le sigo llamando al celular para poder escuchar su voz al contestar el buzón de voz, o todavía le mando mensajes de WhatsApp para sentirme bien, para bajar esa tensión y sentir que me va a contestar. Y después esta evitación y esta negación cruza a otra etapa, una tercera etapa, que se llama conexión e integración, es decir, se ha dejado de evitar lo sucedido, ya estás un poco más conectado con la realidad, un poco parecido a la negociación de las etapas de Kubler-Ross que conocemos. Y en esta conexión e integración lo vivimos como de manera oscilatoria, ¿no? Como conexión con la pérdida, donde hay mucha tristeza, llega el llanto nuevamente, hay tareas por resolver, pero otros momentos de integración con la vida, con lo que sigue, ¿no? Salir a trabajar, hacer ejercicio, convivir con tus seres queridos o con los familiares más cercanos. Y terminando esta etapa de conexión e integración que ahora te toca empezar a conocer y a vivir esa vida nueva que te toca después de una pérdida, llegaría la cuarta etapa, que sería esta etapa conocida como transformación. Hay que recordar que llegar a la transformación no es como abrir la puerta y estar del otro lado del duelo. La etapa de transformación lleva también sus tareas
que se tienen que hacer. Y aquí quiero repetir lo que les decía ahorita. No es que el dolor se haga pequeño, es que para ese momento tú te hiciste más grande a través del conocimiento, a través del acompañamiento y a través de todo aquello que trae consigo el entender una pérdida. Todas las personas que hemos sufrido una pérdida no salimos siendo la misma persona que cuando entramos, e incluso la mayoría reconoce ser una persona con mayor empatía sobre las situaciones que están sucediendo. Pero la etapa 2 y la etapa 3 me gustaría quedarme un momentito con ellos. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay mucha relación con ese sentimiento de culpa. Aquí es donde los procesos de duelo en su mayor de las partes se quedan un poco atorados y muchas veces el paciente o el doliente únicamente se siente aturdido por lo mismo, incomprendido, un poco invalidado, y ante esa presión del tanatólogo, a lo mejor inexperto, que quiere jalarlo un poco a ir avanzando en las etapas, pues lo único que sucede es que creamos que el paciente ya no vuelva y que ya no trabaje ese sentimiento de culpa. En la evitación y la negación, hay que comprender que en esta etapa que es casi inicial, regularmente podemos decir, solo por poner un tiempo, a lo mejor a los 6 meses, es más fácil tener estas ideas rumiantes de todo lo que tú pudiste haber hecho para que tu ser querido no llegara a la muerte. Y esta culpa puede ser un poco racional, en algunos casos a lo mejor sí que se fue copartícipes de algo, pero en la mayoría de los casos es una culpa irracional. Es una culpa del tipo, debería haber llegado antes, debería de haberlo cambiado de hospital, no debería de haberle dado permiso de ir a esa fiesta en donde ocurrió el accidente y que por eso murió, no le debí de haber comprado ese automóvil donde a lo mejor también tuvo el accidente, o debí de haber hecho esto, debí de haber hecho lo otro, que son ideas rumiantes que empiezan a llegar y que lo único que hace es que tu culpa vaya creciendo cada vez más. Esto en un momento inicial es algo que te está ayudando. Siempre hay que estar muy alertas de qué te está sirviendo el sentirte culpable, porque al final de cuentas las emociones y los sentimientos siempre tienen una finalidad y por eso es necesario estar leyendo qué emoción tengo, qué sentimiento tengo. Y la mayoría de las veces esta culpa hay que ser consciente que está creciendo y creciendo y creciendo porque te está ayudando a no sentir el dolor. Por eso se llama evitación y negación esa etapa, porque estás evitando el duelo, estás evitando el hacer consciente que una vez que tú aceptes que lo que sucedió es que estás en duelo por la pérdida de tu ser querido, va a llegar esa tristeza profunda. Y tu mente, tus mecanismos de defensa están haciendo todo lo posible porque no sientas ese dolor. Entonces la culpa se va haciendo más grande a tal medida que ya no te deja ver esa tristeza o ese dolor. Y ahí es donde viene la ganancia secundaria, más y más y más y más culpables. En momentos iniciales, sentir ese tipo de culpa es algo que te está ayudando y se debe de aceptar como tal, no se debe de rechazar. Pero cuando sabemos que ya ha pasado el tiempo suficiente y que no quiero soltar esa culpa, como que nos hacemos adictos al sentimiento de culpa porque al menos así no sentimos esa soledad, al menos así no sentimos esa orfandad o no nos sentimos que estamos en pérdida o que esa persona ya no va a volver, como cubrir un poco ese vacío. Pero una vez que damos paso a la elaboración de la culpa, nos quedaremos con el sentimiento principal, que es claramente trabajar con la tristeza. Pero en su momento tendrá que hacerse de esa manera. Y después, una vez que se trabaja con esa tristeza, que ahí lo que podemos hacer es empezar a darle cabida a todos esos deberías, incluso fantasear con lo que nos hubiera gustado hacer. Muchas mamás pueden decir es que yo hubiera querido proteger más a mi hijo, porque esa es mi función como madre. Sin embargo, ante estas cosas hay que saber que la capacidad de amar es ilimitada, pero la capacidad de proteger a aquellas personas que amamos es totalmente limitada. Es algo que no puede traspasar porque no podemos estar en todos lados, no podemos estar cuidando en todo momento. Por supuesto que te hubiera gustado y por supuesto que hay que elaborar eso también. Después pasamos a la etapa de conexión e integración, donde también se vive algo de culpa.
¿Qué es lo que pasó? Hay culpas relacionales ahí. A lo mejor no me despedí de mi ser querido, a lo mejor nunca me disculpé por esto que hice, a lo mejor nunca le di un perdón de algo que me lo estuvo solicitando por mucho tiempo y se quedaron cosas inconclusas. Muchas veces enojos, muchas veces también como situaciones complejas, a veces cuando mueren los padres y que a lo mejor fuimos niños abandonados o niños rechazados o niños solos en su momento y se queda todo esa carga emocional y a lo mejor no pudimos despedirnos y hoy en día eso está deteniendo como una herida relacional el hecho de que el proceso de duelo pueda avanzar. Esta es la importancia de conocer cuáles son las fases que tú como doliente vas a pasar en el momento que estés un duelo. Y si te identificas con una de ellas, si te identificas que tu duelo ha durado lo suficiente, pero que no sabes el por qué has avanzado, seguramente tienes que tomar atención en esa etapa 2, en esa etapa 3, evitación y negación, con darle cabida a todos esos deberías o en conexión e integración, curar esas heridas relacionales. Y una vez que lo reconocemos, hay que ver que ese sentimiento de culpa ya está, pero también hay que ver qué ocasiona ese sentimiento de culpa. En los procesos de duelo, por supuesto que hay muchos tipos de culpa. A lo mejor, por mencionar algunos que pueda recordar, pues está el tipo de culpa del superviviente, que lo pueden sentir a lo mejor los padres cuando muere un hijo, con esta frase regular conocida que dicen, es que es antinatural que un padre o una madre entierre a su hijo, cuando realmente la frase no es así, no tiene realidad, no es antinatural. De hecho, lo más natural que existe es que las personas puedan morir y no existe una vida larga, una vida corta. Será por igual una vida que duró un año como una vida que dura 100 años y está dentro del proceso de vida, el proceso de muerte y no hay nada estipulado que diga si tiene que ser en cierto tiempo. Todos estamos expensas a poder morir en cualquier momento. Y los padres pueden sentir esa culpa de decir, debí de haber sido yo quien hubiera muerto y a lo mejor y no mi hijo. Los abuelos también lo viven y por doble, porque viven el dolor que están viviendo sus hijos por haber perdido a sus nietos y todavía viven esa culpa de decir, mi nieto no debió haber muerto. A lo mejor en el ciclo de vida que nos enseñan en la academia, pues dirían que yo tendría que morir. Están las culpas también por las heridas relacionales. El hecho de que les comentaba ahorita, el no pedir un perdón o el no dar un perdón por un acto que se suscitó, ¿no? Lo podemos ver a lo mejor cuando dos hermanos se pelearon muy fuerte por una u otra actividad que nada más podía hacer uno y que a lo mejor se dijeron de muchas palabras, ¿no? Como a lo mejor hasta pensamientos de ojalá no existieras o ojalá y te murieras, pero que lo hacen a través del conocimiento que tiene un adolescente, de la forma de hablar de un adolescente. ¿Y qué pasa si de repente el hermano muere por algún accidente, por una enfermedad? Pues queda esa herida relacional de yo nunca te pedí perdón por eso que te dije, o yo no te quería decir eso, lo hice nada más porque a lo mejor estaba enojado, ¿no? Sucederá también en los matrimonios, que a veces pueden estar enojados por algo y lo vemos mucho en el consultorio, y luego llega la enfermedad o luego llega también la muerte y se queda como una herida irrelacional que después nos hace sentir culpables por todo lo que pensamos a través del enojo de la infidelidad a lo mejor que sucedió. Le pasa a los cuidadores también, a los cuidadores primarios en enfermedades que fueron de mucha esperanza, desesperanza y de tiempo muy prolongado y que no existía. Aquí en México no existe la cultura de apoyar tanto entre la familia a un cuidador primario. Llega el cuidador primario y casi se encarga de todo, empieza a desgastarse y por supuesto que en su inconsciente hay pensamientos y sentimientos de ojalá ya llegara la muerte para yo poder descansar. Y luego llega la muerte y sienten esa liberación y después se convierte en una culpa como diciendo cómo pude yo desear que muriera mi papá, que muriera mi mamá o algún otro familiar. La culpa está de pensar también que es a través del ego de que nosotros hemos ocasionado la muerte. Muchas veces
escuchamos mucho a los pacientes decir, o sobre todo a los papás, de es que esto me ha pasado, mi hijo se ha muerto porque Dios me ha castigado. Dios me ha castigado por esto que yo no hice tan bien, o por esto en el cual yo siento a lo mejor que soy culpable, y lo ven como un castigo divino este proceso de muerte, donde yo siempre les pregunto, oye, ¿por qué tendría que tener que morir tu hijo o morir otra persona por algo malo que tú hiciste? Como que no tiene tampoco tanta lógica, pero por supuesto que todo esto son ideas que vienen a través del dolor. Ya decíamos que ayuda a que el dolor no se vea, entonces hacen más y más grande el sentimiento de culpa. Está la culpa también de la conspiración del silencio. Esta conspiración que vemos cuando a lo mejor hay un diagnóstico de cáncer de un ser querido o de uno de nuestros hijos y preferimos no hablar. Cuando a lo mejor estamos en proceso de duelo y pasamos de repente un momento feliz, un momento agradable, o que se nos olvidó un poco la situación de duelo y empezamos a sentirnos culpables por eso, porque entendemos malamente o erróneamente que porque nuestro ser querido ya no puede disfrutar de la vida, nosotros tampoco podemos disfrutarla. Entonces eso también se va convirtiendo en un sentimiento de culpa. Los hermanos sobrevivientes me ha tocado mucho en el consultorio. Recuerdo algunos casos en específico donde refieren que hubieran preferido haber muertos ellos que su hermano, que su hermana, porque piensan que tal vez sus papás no estarían tan devastados si ellos hubieran muerto y si no hubiera muerto el hermano, porque ¿qué sucede cuando muere uno de los hijos y hay más hijos? El hijo, la hija que murió, van subiendo de nivel como si fueran personas santificadas, ¿no? Como si fueran los mejores alumnos, los mejores hijos. Nos olvidamos de que todos somos duales, de que tenemos cosas positivas y cosas negativas, y eso va demeritando un poco a esos otros hijos que quedan aún con vida. Nos quedamos tan enfocados en la ausencia que no podemos atender a la presencia. Y eso el hermano superviviente o sobreviviente lo ve como si fuera un sentimiento de culpa, de mejor debía haber muerto yo. O algunos otros que te dicen, es que cuando murió mi hermano, yo perdí a mi hermano y perdí a mi mamá, porque es como si los dos se hubieran muerto. Mi mamá se hizo ausente emocional, que ya no sabe nada de mí. Y bueno, ahora que entendemos un poco más esto, sería pasar a cuáles son esas sugerencias, qué es lo que podemos hacer una vez que reconocemos que el sentimiento de culpa estuvo haciendo esta función durante este tiempo, que el sentimiento de culpa hace que no podamos seguir en las etapas del proceso de duelo que tenemos que seguir. ¿Cómo hacerle para resolverlo? Yo les decía al inicio, esto lo pueden hacer incluso autodidacta desde tu casa. Entonces, habrá que llevar una serie de pasos, de 10 pasos que les voy a compartir ahorita, para poder ir elaborando este sentimiento y ir haciéndolo primero más consciente. Y el primer paso de todos estos pasos es reconocer justamente que tienes ese sentimiento de culpa, reconocer el por qué esa culpa está ahí. Y aquí no importaría si el sentimiento de culpa es real o es irreal. Lo importante aquí es que tú así lo percibes, es que tú así lo sientes. Esto será también individual. Entonces, reconoce ese sentimiento de culpa que el día de hoy estás teniendo por esa pérdida. Y una vez que lo reconoces, en este paso número 1, agarra una libreta y anota una lista, enlista todos esos sentimientos de culpa o todo aquello que te hace sentir culpable por la muerte de tu ser querido. Y hacemos esta lista como este paso número 1. Después pasaremos a un paso número 2. Y en este paso número 2, una vez que tienes tu lista de todas esas cosas por las cuales te sientes culpable, hay que darle respuesta a cada una, hay que poner de qué manera crees que cada uno de esos puntos hubiera podido solucionarse. Solo por dar un ejemplo, a lo mejor mi ser querido no murió acompañado porque en ese momento yo decidí salir
a lo mejor de vacaciones, a lo mejor a otro lugar, no está en el hospital, pues bueno, habría que poner ahí cuál sería esa forma que esas culpas se pudieron haber evitado. Me debí de haber quedado más tiempo en el hospital o haber estado todo el tiempo con él o con ella o debí de haberle pedido perdón porque ya sabía que tenía que disculparme, pero siempre pensé que iba a haber otro momento para hacerlo porque claro, no estaba pensando en que iba a morir o en que ya no iba a estar conmigo. Entonces, ahí poner también haberme adelantado un poco al perdón. Y a cada una de la lista de culpa que tengamos, tenemos que poner en ese punto número 2, de qué manera creo que esas culpas pudieron haberse evitado o cómo pudieron haber sido resueltas de una manera mejor. Una vez que tienes elaborado tanto la lista de las culpas como el paso número 2, cómo pudieron haberse evitado esas culpas o ese acto o esa omisión que sucedió, vendría el punto número 3 y hay que ver qué efectos negativos o qué impactos negativos está teniendo el sentirte culpable, qué consecuencias, incluso a lo mejor, pues somáticas, como lo podemos ver en algunos casos, que el cuerpo empieza a dar esa retroalimentación de que hay sentimientos que no se están solucionando, como a lo mejor el exceso de comida o la falta de comida, el exceso de aislamiento, a lo mejor una situación también física del cuerpo, como a lo mejor ciertas manchas, ciertas ronchas, algún otro tipo de situación, ¿no? Como también lo puede ser los ataques de ansiedad o a lo mejor los ataques de ira. Hay que ver qué efectos y qué impactos están teniendo toda esa lista de sentimientos de culpa que tienes. Y en el punto número 4, la recomendación es ver en qué te está ayudando el sentirte culpable. Yo ahorita les decía algo muy poderoso de la culpa, que simplemente al ser una emoción más grande o de mayor volumen, si tuviéramos que dimensionarlas, pues bueno, esa culpa nos ayuda bastante a que la culpa toma el lugar de protagonismo y no nos deja ver o nos deja ver como un actor muy secundario el sentimiento del dolor. Ya por sí solo eso será una función que la culpa está haciendo en mí, pero cada quien tendrá la suya. En tu caso, ¿en qué te está ayudando la culpa? Hay que saber que aquí puede aparecer incluso ese sentimiento de adicción al duelo o ese sentimiento de adicción a la depresión o de adicción a la ansiedad incluso, porque sí que eso nos hace sentir más protegidos. Tal vez tendré que dejar de trabajar, tal vez me quedaré en casa, me estarán atendiendo los demás porque yo no podré hacer más cosas. Entonces, ¿en qué te está ayudando el sentirte culpable? He escuchado en el consultorio también situaciones como esa es la manera, el sentirme culpable es la manera que yo tengo de pedirle perdón a mi ser querido por ese acto que no hice o por ese acto que hice, por ese sentimiento que me siento culpable. Y la manera de seguirle diciendo que lo sigo queriendo es no olvidarlo y aparte, no soltarlo y aparte sentirme culpable, porque eso me hace sentir que sigo transmitiéndole mi amor. Y eso será a lo mejor una función que la culpa esté haciendo en ti. Y aquí la función va a ser de muchísimas formas. Cada quien le está dando una función diferente. Entonces, tal vez es un trabajo de introspección que no se puede hacer tan rápido, pero en ese punto número 4 tendremos que darnos el tiempo de reflexionar en qué nos está ayudando ese sentimiento de culpa en este momento. Después avanzarás al paso número 5. Una vez que ya tienes reconocido cuál es la función de ese sentimiento de culpa en tu proceso de duelo, tendrás que pasar a evolucionarlo. Tendrás que llegar a ese paso número 5, en donde tenemos que buscar un acto que lo compense, un acto compensatorio que regularmente está en el ayudar a los demás, haciéndolo a través de honrar a ese ser querido que hoy ya no está. A lo mejor no sé cuántas personas ya lo han hecho, pero está esta parte de acudir a un hospital, a una sala de emergencias, a platicar con las personas que están pasando por un mal momento
en ese lugar, llevarles algo de comida, porque seguramente no tienen ni tiempo para comer, ayudar en algunas otras actividades sociales, cuidar animales, rescatar, por ejemplo, gatitos o perritos, que es algo que se ve mucho, o incluso trabajar en asociaciones que están en pro de ayudar a los procesos de duelo. Entonces tendrás que poner un acto compensatorio, ponerlo en acción para poderlo hacer en nombre de tu ser querido que ya no está. Esa es una manera también de hacer que la culpa vaya bajando, porque estarás convirtiendo todo ese sentimiento, lo estarás convirtiendo en un acto, lo estarás convirtiendo en acción. Y hay que recordar que el proceso de duelo en su mayoría es un acto de acción, es un proceso donde en todo momento tenemos que estar activos, y qué mejor si lo hacemos para compensar ese sentimiento de culpa, que sea real o sea irreal. El día de hoy tenemos. ¿Cuántas asociaciones a lo mejor no vemos? Por ejemplo, las madres buscadoras, que la mayoría lo está haciendo a través de un hijo o una hija que perdió, y que es tanto su dolor que la única manera de salir adelante lo tienen sublimando esa situación, haciendo un acto compensatorio. Tú tendrás que buscar a alguno que te ayude, que puede ser incluso algo de la visión que tenía tu ser querido o tu familiar, que el día de hoy ya no está. Y una vez que empiezas a ponerlo en acción, llegarás a un paso número 6. Tal vez pensaría que este paso es uno de los más complejos, pero a la vez de los más liberadores, a la vez de los más sanadores. Y este paso número 6 es que tienes que preparar todo un argumento, o poner en voz, por así decirlo, todos estos pasos anteriores del 1 al 5. Y una vez que los hayas dotado de argumento, como si fuera una plática, tendrás que transmitirlo a tu ser querido que el día de hoy ya no está. Transmitirlo se puede hacer de muchas maneras. Puedes hacer una carta que estará dirigida a él o estará dirigido a ella. Una carta claramente no enviada, que después de que cumpla su función tendrás que destruirla. Y pero en el cual le pongas voz, o a través de una fotografía, haciendo una conexión un poco más espiritual, a lo mejor encendiendo una vela, poniéndole flores en el rincón del tributo, donde a lo mejor esté una fotografía de él o de ella, y empezar a platicarle todo este ejercicio que has hecho, desde la lista de las culpas que el día de hoy reconoces, que sientes a través de su muerte, a través del duelo, de en qué te ayudaron o en qué impactos tuvieron esas culpas, el decirle el cómo te hubiera gustado hacerlo diferente para que no sucediera el hecho, o para que no te sintieras así de culpable, incluso agregarle el cómo es que el día de hoy estás haciendo algo a nombre, en honor a él o en honor a ella, y que lo estás haciendo como un acto compensatorio, y que el día de hoy te toca este paso número 6, que es platicarlo con él de una manera espiritual. Incluso decir, ¿no? He detectado que me siento culpable, porque eso me ayuda a pensar que sigo siendo un buen padre, o a pensar de que sigo siendo una buena madre, porque si me permitiera sentirme bien, entonces a lo mejor me quitaría ese, ese escudo protector de que sigo siendo un buen padre o que sigo siendo una buena madre. Esto lo tenemos que hacer en este punto número 6, un paso de conexión, como les decía, un poco más espiritual. Si lo hiciste a través de cartas, también puede ser que envías la carta y que te regresa la carta. ¿Qué te contestaría él, no? Eso sería el paso número 7. Hay que darle un momento a la imaginación también. Es la manera que hoy en día tenemos para conectar con nuestros seres queridos, no tenemos otra. Y con esos seres queridos que hoy ya no están, y con los cuales estamos pidiendo a lo mejor un perdón. Entonces puedes escribir en una carta, ya sea que tú lo hayas comentado primero en viva voz, o que le hayas escrito una carta, hacer una segunda carta, y que en esa carta tú pongas todo lo que crees que te estaría contestando de una manera imaginada tu ser querido, a todo aquello que le has comentado sobre tu sentimiento de culpa. Y una vez que regrese esa carta, pues tendrás que leerla
y volverla a repasar, ¿no? 2 o 3 veces. ¿Qué te estaría contestando tu ser querido ante ese sentimiento de culpa y todos esos actos que le has comentado a través de viva voz o a través de la carta? El punto número 8 es también importante y es una vez que lo has platicado con él o con ella, con ese ser querido que hoy en día ya no está, habrás curado heridas relacionales. Y una vez que has curado esas heridas relacionales, tendrás que darte el permiso de perdonarte a ti mismo, que esto es algo donde regularmente se nos complica mucho. Hay que aceptar que somos limitados, hay que aceptar que no pudimos haber hecho más, hay que aceptar que no somos omnipresentes, que no tenemos todo el poder, que hubiéramos estado o no hubiéramos estado, esta situación probablemente no hubiera cambiado, que es una situación de la vida, que es una situación de proceso de vida, que es una situación de proceso de muerte. Y tendrás que perdonarte a ti mismo. Muchas veces es muy complejo ese autoperdón. Es incluso más complejo que perdonar a otros o que solicitar un perdón, pero tienes que darte ese permiso. El perdón, al igual que el duelo, es algo voluntario. El perdonarte a ti mismo no es algo que se siente, no es un sentimiento que tú digas, creo que ya me puedo perdonar. El perdonarte a ti mismo es una decisión y la invitación a través de esta conferencia es decide perdonarte por aquello que todavía no te has querido perdonar. En el punto número 9 llegamos ya casi al final de estos pasos que hay que hacer para llegar a quitar ese sentimiento de culpa a través del perdón. Y tienes que compartir todos estos pasos anteriores con alguien. Compártelo con alguien, puede ser con amigos, con un familiar cercano, lo puedes hacer con terapeutas, con psicólogos, tanatólogos, lo puedes hacer en grupos de ayuda, en grupos de autoayuda, como lo es nuestra fundación de Adiós mi barco de papel, que es una fundación de una comunidad de autoayuda en procesos de duelo, pero tienes que compartirlo, no puedes quedártelo a ti. Toda esa información es más valiosa cuando te sientes validado por alguien más. Busca a esa persona que sea empática, esa persona que sea comprensible, esa persona que sea agradable, que te dé oído para que tú puedas explicarle el cómo te sientes y el cómo fue todo este proceso. Y por último, yo les hablaba de 10 puntos y quiero terminar con este, que es un punto también muy importante. Si todas estas indicaciones, todas estas sugerencias, todas estas prácticas que estoy compartiéndote a través de la experiencia de muchas otras personas atendidas, de muchas otras personas que han pasado por la Fundación de Dios mi barco de papel y que hemos visto cómo desarrollan y cómo elaboran este proceso de culpa, como también hemos visto cómo se quedan estancados por sentir esa culpa y no poderla elaborar. Si todo esto no está siendo suficiente para ti, si lo intentas y sientes que no lo logras, si sientes que no puedes avanzar, que ha pasado el tiempo y te sientes incluso más estancado, con sentimientos de desesperanza, de quererte quedar aislado o incluso de querer atentar en contra a la mejor de tu bienestar, lo que hay que hacer es buscar ayuda. Es el momento de levantar la mano, es el momento de buscar ayuda con un profesional para que te pueda ir ayudando. Sí que hay guías, sí que hay formas, hay procesos. Claro, tiene que ser una decisión tuya, pero sí que hay la manera de cómo apoyarte para que puedas sanar ese sentimiento de culpa que a lo mejor cada vez se está haciendo mayor. Quiero agradecerles a todos por haber estado atentos a esta conferencia, pedirles que no se queden con dudas, tienen ahí mi contacto, tienen el contacto de WhatsApp de la Fundación, están los comentarios activados para este video, déjanos tus comentarios, deja esas dudas que tengas y los especialistas y un servidor de la Fundación de Dios mi barco de papel nos vamos a dedicar a estarles dando respuesta sobre todo para que se sientan parte de esta fundación. Agradecerles a todos por su tiempo. Hasta aquí esta conferencia de culpa y perdón en el duelo. Nos estamos viendo en los siguientes programas de la Semana de la Tanatología.